Saludos, buscadores de tranquilidad. En Historias Susurradas, los invitamos a sumergirse en el apacible viaje de Orion, donde cada susurro cuenta la historia de un héroe en busca de su destino. Prepárense para desconectar, relajarse y disfrutar de momentos de serenidad mientras nos adentramos en el mágico relato de Orion. Permite que las palabras suaves y las melodías envolventes te guíen hacia un estado de relajación profunda. Cada susurro ha sido creado con amor y cuidado, con el propósito de ser un refugio donde puedas desconectar del bullicio cotidiano. Acompaña a Orion en su travesía por bosques encantados, donde la paz y la magia se entrelazan. Las historias susurradas se convierten en senderos tranquilos que te transportarán a un lugar donde la mente se aquieta y el corazón encuentra descanso. En el pintoresco pueblo de Alborada, al borde de la aurora, la vida de Elara tomó un giro inesperado en una noche de estrellas danzantes. La villa, bañada en la luz celestial, parecía estar en comunión con los astros que observaban el nacimiento de su hijo. Elara, viuda y valiente, atrajo la atención de Luna, la anciana curandera de la aldea. En el rincón más cálido de la humilde casa de Elara, el bebé recién nacido fue bautizado como Orion, como una promesa de futuros destellos en su vida. Sus ojos, curiosos desde el primer parpadeo, parecían reflejar las luces celestiales que abrazaban la tierra. Luna, con sus cabellos plateados y arrugas que contaban historias antiguas, tomó a Orion en sus brazos. Con su sabiduría ancestral, predijo un destino tejido con hebras mágicas. La aldea murmuraba sobre el aura misteriosa que rodeaba al niño y su conexión con los reinos celestiales. A medida que Orion creció, la aldea de Alborada se convirtió en su propio universo de maravillas. El bosque que bordeaba el pueblo se transformaba en un teatro natural donde los árboles susurraban cuentos al viento. Cada estrella en el cielo nocturno se convirtió en un confidente de sus sueños, mientras la luz de la luna guiaba sus primeros pasos. En una de sus exploraciones en el bosque, Orion se encontró con una fuente resplandeciente. De las aguas emergió Eira, un hada de las aguas con cabellos que goteaban gotas de rocío. Con un gesto delicado, Eira otorgó a Orion dones extraordinarios: la capacidad de entender el lenguaje del viento y la habilidad de escuchar los latidos del corazón de la naturaleza. La aldea observaba con asombro cómo Orion, acompañado por Eira, exploraba los límites del bosque. La unión entre el niño de las estrellas y el hada de las aguas florecía en un baile armonioso con el entorno. Al atardecer, regresaban a la aldea y Orion compartía con los habitantes las historias susurradas por las criaturas mágicas del bosque. El rumor de la conexión celestial de Orion llegó a oídos de Elysia, la misteriosa tía de Orion que residía en la ciudad de Crepuscular. Elysia, intrigada por la esencia única de su sobrino, decidió llevarlo consigo a la ciudad, donde las sombras y las luces de las farolas guardaban secretos desconocidos. Orion, aún en su infancia, se vio envuelto en la arquitectura majestuosa y las calles empedradas de Crepuscular. Sin embargo, la ciudad ocultaba sombras que pronto se convertirían en el telón de fondo de la vida de Orion. La noche en la ciudad cayó como un manto de misterio, anunciando nuevos capítulos en el viaje de Orion. Su corazón, imbuido de la magia de Alborada, resonaba en armonía con las estrellas que lo vieron nacer. El camino de Orion estaba trazado entre los destellos de su origen y las luces desconocidas que aguardaban en el horizonte nocturno. Crepuscular, con sus callejones oscuros y edificios majestuosos, acogió a Orion como si fuera un visitante de otro mundo. Elysia, la tía de mirada penetrante, presentó a Orion a las intrigas urbanas y las lecciones de etiqueta. Sin embargo, el corazón de Orion anhelaba las noches estrelladas y la serenidad del bosque encantado de Alborada. En una tarde nublada, Orion escapó de la opresiva atmósfera de Crepuscular y se aventuró hacia el corazón del bosque encantado. Entre árboles que se inclinaban como guardianes sabios, Orion se sintió en casa de nuevo. Los susurros de las hojas y el canto de los arroyos narraban cuentos de eras pasadas. Eira, el hada de las aguas, lo recibió con brazos abiertos. Juntos exploraron los rincones secretos del bosque, donde flores luminiscentes iluminaban el camino y criaturas mágicas se deslizaban entre las sombras. La danza de las luciérnagas pintaba un cuadro mágico mientras la noche caía. En una clara despejada, Eira llevó a Orion a una fuente resplandeciente, el espejo que reflejaba la conexión del niño con la naturaleza. La fuente, llamada Clara Luz, tenía el poder de mostrar visiones del pasado y el futuro.
Mientras Orion contemplaba las aguas, vio destellos de su propia historia entrelazada con los hilos de la magia ancestral. En una ocasión, Orion se encontró con Melodia, una hada del viento que tejía notas melodiosas en el aire. Juntas, crearon un concierto de armonía celestial que resonó en todo el bosque encantado. Las melodías flotaban en el viento, llevando consigo la esencia pura y sin tiempo de la amistad y la creatividad compartida. A medida que las estaciones cambiaban, Orion aprendía las canciones del bosque encantado. Los árboles compartían secretos de sus raíces y las criaturas otorgaban lecciones de vida. El bosque encantado se convirtió en su maestro y confidente, guiándolo en su crecimiento. En una noche particularmente mágica, Orion se encontró con un rincón especial del bosque, el árbol de las estrellas. Cada hoja del árbol parecía contener un fragmento de la vastedad del cosmos. Orion, inspirado por esta visión, decidió explorar más allá del bosque encantado y llevar consigo la magia a otros lugares. La alianza de Orion con el bosque encantado se fortaleció, convirtiéndose en un lazo que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Juntos compartieron sus risas, secretos y la promesa de aventuras infinitas que aguardaban en cada rincón del bosque. Así, el segundo capítulo de la vida de Orion se tejía con los hilos de la amistad, la música mágica y la conexión inquebrantable con el corazón del bosque encantado. La noche continuaba siendo su aliada, y los destellos de las estrellas guiaban su camino hacia un destino lleno de promesas y misterios por descubrir. La vida de Orion en crepuscular continuaba, pero su corazón anhelaba el susurro del viento entre los árboles y la melódica sinfonía del bosque encantado. Mientras exploraba las calles adoquinadas de la ciudad, siempre sentía la llamada de la naturaleza. Elicia, la tía de Orion, reveló poco a poco detalles sobre la historia de su familia. Había una misteriosa conexión entre los suyos y un antiguo linaje de seres mágicos que protegían los secretos del mundo. A medida que Orion se sumergía en el pasado, se encontró con que su madre, Elara, estaba vinculada a una misión crucial que aún no se revelaba por completo. Un día, Elicia anunció un viaje repentino que los llevaría lejos de Crepuscular. Orion, aunque emocionado por la perspectiva de nuevas experiencias, sintió una sombra de inquietud. Antes de partir, visitó la fuente Clara Luz en el bosque encantado para buscar orientación. Las aguas de Clara Luz revelaron visiones de su madre, Elara, en un viaje que desafiaba los límites del tiempo y el espacio. La misión de Elara estaba conectada a la preservación de la magia ancestral y al equilibrio del universo. Orion, con determinación en sus ojos, sintió la carga de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. En su ausencia, Crepuscular se volvió más enigmática. Nocturnia, la parte más antigua de la ciudad, escondía secretos bajo sus sombras. Orion, guiado por un instinto ancestral, exploró callejones olvidados y pasadizos mágicos que solo los ojos más perspicaces podrían descubrir. En una de sus excursiones, Orion se topó con un rincón peculiar conocido como el Callejón de las Memorias Perdidas. Aquí, los muros parecían susurrar historias olvidadas, y las sombras danzaban con fragmentos de recuerdos. Entre las murallas gastadas, Orion sintió la presencia de seres mágicos que, en un tiempo lejano, compartieron risas y secretos. Orion también conoció a Isolde, una viajera del tiempo que tejía hebras de pasado y futuro. Isolde, con su vestido adornado con constelaciones, le mostró a Orion fragmentos de eventos pasados que afectaron el destino de su familia y la magia que los envolvía. A medida que la trama del pasado se desplegaba ante él, Orion se enfrentó a la dualidad de su propio destino. ¿Debería seguir los pasos de su madre y abrazar la misión que le aguardaba? ¿O debería regresar al bosque encantado y a la vida que siempre había conocido? La despedida se convirtió en un espejismo temporal mientras Orion se debatía entre los lazos del pasado y las posibilidades del futuro. La ciudad de Crepuscular aguardaba, llena de misterios y revelaciones, mientras Orion se embarcaba en un viaje de autodescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Con el eco de la despedida aún en sus oídos, Orion regresó a Crepuscular tras su travesía en el Callejón de las Memorias Perdidas. La ciudad, aunque envuelta en sombras, parecía susurrarle secretos que aguardaban ser desentrañados. Decidido a explorar los recovecos más profundos de la ciudad, Orion descubrió una librería antigua de aspecto mágico. Luminares del Saber. Las puertas de la librería se abrieron con un tintineo encantador, y Orion se encontró inmerso en un mundo de estanterías repletas de volúmenes que parecían resplandecer con su propia luz.
Stella, la bibliotecaria de Luminares del Saber, era una anciana sabia con ojos que reflejaban la sabiduría de los siglos. Orion, fascinado, exploró los estantes que contenían libros únicos con portadas que parecían puertas hacia dimensiones desconocidas. Stella le habló de los libros de la claridad, volúmenes especiales que revelaban historias susurradas de tiempos lejanos y lugares olvidados. Tomando uno de los libros entre sus manos, Orion se sumergió en las páginas que se desplegaron como un mapa de constelaciones. Cada historia era un faro que iluminaba fragmentos del pasado de su familia. Descubrió la valentía de su madre, Elara, mientras enfrentaba criaturas místicas y desafíos cósmicos. Aprendió sobre los lazos de amistad que unían a su madre con seres mágicos que ahora solo existían en las páginas de los libros. En su búsqueda, Orion se topó con una narración que relataba la creación del bosque encantado. Las luces de los recuerdos danzaban ante él, revelando cómo la magia ancestral se entrelazaba con la naturaleza para dar vida a un lugar único donde las fronteras entre lo mundano y lo mágico se desvanecían. El libro también mencionaba a las guardianas del bosque, seres místicos que velaban por la armonía de la tierra. Orion, inspirado por estas historias, sintió que su conexión con el bosque encantado se profundizaba aún más. Stella le mostró una sección especial donde los visitantes podían dejar sus propios recuerdos, palabras y deseos. Orion, con un corazón lleno de emociones, escribió su historia hasta ese momento y sus anhelos para el futuro. Colocó el pergamino en la sección de los susurros del alma, un rincón donde las palabras parecían vibrar con energía mágica. Cada visita a Luminares del Saber se convirtió en un viaje de descubrimiento, un rito que conectaba su historia con las historias de quienes habían venido antes que él. Las luces de los recuerdos se convirtieron en faros que guiaban su camino, y cada página le ofrecía un vistazo a la rica herencia que estaba destinado a preservar. Así, mientras las luces de los recuerdos iluminaban su camino, Orion se preparaba para enfrentar el próximo capítulo de su viaje. Con cada palabra escrita y cada historia descubierta, el propósito de su misión se volvía más claro en la penumbra de crepuscular. El resplandor dorado de Luminares del Saber seguía acompañando a Orion en sus días en crepuscular. Cada visita a la librería era como una puerta hacia un reino de conocimiento encantado. Stella, la bibliotecaria, se había convertido en una guía sabia en este laberinto de historias entrelazadas. Una tarde, mientras exploraba los pasillos de la librería, Orion descubrió un rincón secreto llamado la Sala de las Canciones Olvidadas. Aquí, libros con portadas de partituras exudaban notas de canciones que habían sido tejidas en el telar del tiempo. Stella, con ojos brillantes de emoción, le contó a Orion sobre la canción de los sueños perdidos. Era una melodía ancestral, compuesta por los suspiros de las almas que buscaban ser recordadas. Los compositores de esta canción mágica eran seres que habían dejado una huella indeleble en la historia del mundo. Intrigado, Orion seleccionó un libro que llevaba el título de la canción. Al abrir sus páginas, se encontró inmerso en un concierto de susurros y arpegios. La historia de los compositores, entrelazada con la magia y la tristeza de los tiempos pasados, resonó en su corazón. Descubrió la balada de Elión, un bardo errante que dejó su huella en cada rincón del reino. Su música no solo entretenía, sino que también sanaba las heridas del alma. Orion se sintió inspirado por la generosidad del corazón de Elión y decidió honrar su legado en sus propias composiciones. La siguiente narración le llevó al cuento de Serafín, una armonista cuyas notas eran como pinceladas de colores en el lienzo del aire. Las melodías de Serafín tenían el poder de evocar emociones y pintar paisajes en la mente de quienes la escuchaban. Orion, maravillado, anheló aprender a pintar con sonidos de la misma manera. Cada capítulo de la canción de los sueños perdidos le revelaba la diversidad de los compositores, desde trovadores que cantaban a la luna hasta magos que tejían encantamientos con acordes. Orion, sintiendo una conexión profunda con estos músicos del pasado, decidió componer su propia pieza en honor a sus historias. Con la ayuda de la sala de música en Luminares del Saber, Orion comenzó a plasmar sus pensamientos en partituras. Las notas fluían como un río, narrando la historia de su propia vida, sus encuentros en el bosque encantado y las lecciones aprendidas en crepuscular. Cada acorde era un recuerdo, cada melodía una emoción. La canción de los sueños perdidos se convirtió en un reflejo musical de su viaje hasta ese momento.
Stella, escuchando desde la distancia, sonrió con aprobación mientras las notas de Orion llenaban la sala con una armonía que conectaba el pasado y el presente. Así, en el capítulo de la canción de los sueños perdidos, Orion encontró la magia en las notas, la conexión en las melodías y la inspiración en las historias que resonaban en el vasto universo de luminares del saber. Los días pasaban como pájaros veloces en crepuscular, y Orion sentía que su alma llamaba a la serenidad del bosque encantado. En una noche en la que la ciudad estaba envuelta en un manto de estrellas difuminadas, Orion se aventuró hacia el lugar donde la magia y la naturaleza se abrazaban, el bosque encantado. Eira, el hada de las aguas, lo recibió con una luminiscencia especial en sus ojos. Orion compartió con ella sus experiencias en crepuscular, las historias de la canción de los sueños perdidos y su anhelo persistente por la conexión perdida con su madre y su propósito mágico. Guiados por la luna y las luciérnagas, Eira y Orion se adentraron en las profundidades del bosque. Encontraron un claro iluminado por una aurora celestial que parecía danzar en respuesta a su presencia. Este era el claro de las alas de la aurora, un lugar donde los límites entre los reinos se desvanecían. En el centro del claro, una criatura alada conocida como Lisandra, la guardiana de las alas de la aurora, lo recibió con una melodía de bienvenida. Lisandra, cuyas alas resplandecían con los colores del amanecer, era la protectora de este reino mágico donde los sueños se tejían con hilos de luz. Lisandra compartió con Orion la antigua leyenda de las alas de la aurora. Según la leyenda, las alas poseían el poder de transportar a aquellos que eran dignos a través de los reinos de la imaginación y la realidad. Orion, sintiendo una conexión innegable con la historia, anheló volar en las alas que se mecían suavemente en el claro. La ceremonia de las alas de la aurora comenzó al ritmo de una melodía cósmica. Lisandra, con gracia, tocó un instrumento mágico mientras las luces del claro parpadeaban en armonía. Eira y Orion, unidos por un vínculo mágico, fueron tocados por la luz de las alas resplandecientes. En un instante, las alas se desplegaron, envolviendo a Orion en una cálida luminiscencia. Se elevó en el aire, sintiendo la danza de las auroras boreales guiándolo a través de portales dimensionales. Mientras viajaba entre los reinos, vio visiones de mundos lejanos, criaturas fantásticas y paisajes que solo existían en los confines de la imaginación. El viaje en las alas de la aurora fue una sinfonía de experiencias, cada destello de luz llevándolo a un rincón único del universo. Sintió el pulso de la magia ancestral que fluía a través de los reinos, conectando cada aspecto del cosmos. Cuando las alas finalmente lo llevaron de regreso al bosque encantado, Orion descendió con un corazón lleno de asombro y gratitud. Lisandra, con una sonrisa de complicidad, le recordó que su viaje apenas había comenzado y que las alas siempre estarían disponibles cuando buscara la conexión con los reinos más allá de lo tangible. Orion, de vuelta en la tierra firme del bosque encantado, sintió una renovada inspiración. La experiencia en las alas de la aurora había avivado la llama de su propósito y le recordó que la magia seguía siendo su guía en este vasto viaje. Con las luces de las alas aún titilando en su mente, Orion se preparó para los desafíos y descubrimientos que aguardaban en los siguientes capítulos de su vida mágica. Los días en crepuscular continuaban, pero Orion se llevaba consigo el fulgor de las alas de la aurora y la música de los sueños perdidos en su corazón. A medida que exploraba las sombras y las luces de la ciudad, una inquietud persistente le recordaba la tarea que lo aguardaba en su viaje. En una de sus excursiones nocturnas, Orion se encontró con Luna, la anciana curandera del bosque encantado que había consolado a su madre en tiempos difíciles. Luna, con ojos que parecían captar la esencia misma de la magia, lo miró con reconocimiento y sabiduría. Luna compartió con Orion una antigua profecía que hablaba de una danza de sombras que se avecinaba en su camino. Las sombras, representando desafíos y secretos ocultos, danzarían en torno a él mientras se adentraba en el núcleo de su propia historia. Orion, aunque sintiendo una mezcla de temor y anticipación, aceptó el desafío que la profecía le presentaba. Su siguiente paso lo llevó a las profundidades de Nocturnia, la parte más antigua y misteriosa de Crepuscular. Calles angostas y callejones oscuros se extendían como laberintos que ocultaban secretos ancestrales. Aquí, en las sombras de la ciudad, Orion descubrió una comunidad de seres mágicos que vivían apartados del bullicio urbano. Conoció a Nyx, una hechicera de la oscuridad, y a Umbra, un místico que podía tejer sombras en formas caprichosas.
Estos seres, excluidos y olvidados por muchos, compartieron con Orion su sabiduría ancestral y las artes arcanas que habían mantenido ocultas durante siglos. Entre los oscuros callejones de Nocturnia, Orion también se encontró con su propio reflejo en el espejo de las verdades ocultas. Este espejo revelaba no solo la apariencia física, sino también los anhelos más profundos y los miedos que yacían en el corazón de aquellos que se atrevían a mirar en su interior. Orion, al contemplar su reflejo, vio destellos de la profecía y las sombras que se cernían sobre su camino. Sin embargo, en lugar de temer, sintió una fuerza interior que lo impulsaba a abrazar las sombras como una parte esencial de su viaje. La danza de las sombras se intensificó en los callejones de Nocturnia, mientras Orion se sumergía más en los secretos ocultos. Se encontró con desafíos que pusieron a prueba su valentía y conocimientos mágicos que expandieron sus horizontes. La comunidad de seres mágicos, una vez marginada, encontró en Orion un aliado y defensor que reconoció la riqueza de su herencia. Con cada paso en Nocturnia, la profecía se desvelaba poco a poco. Las sombras, en lugar de ser obstáculos insuperables, se convertían en guías que lo conducían hacia una comprensión más profunda de sí mismo y su conexión con la magia que fluía en su sangre. En los callejones de Nocturnia, Orion aprendió la lección fundamental de que las sombras, cuando se enfrentan con valentía y aceptación, pueden transformarse en aliadas en el viaje de la vida. Con esta nueva comprensión se preparó para las siguientes etapas de su danza con las sombras, confiado en que cada paso lo acercaría a la verdad que anhelaba descubrir. Orion, con las lecciones aprendidas en la danza de las sombras, sintió una nueva determinación al enfrentar los capítulos que aguardaban en su viaje. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, decidió regresar al bosque encantado para reflexionar sobre las experiencias en Nocturnia. Eira, el hada de las aguas, lo recibió con un abrazo de luz y lo condujo al claro de las alas de la aurora. Bajo la danza de las estrellas, Orion compartió con Eira las revelaciones de Nocturnia y la profecía que aún resonaba en su mente. Eira, con su sabiduría, le recordó que cada revelación llevaba consigo el resplandor de una verdad más profunda. Juntos, exploraron un rincón olvidado del claro llamado la Fuente de las Verdades. Las aguas de esta fuente eran conocidas por reflejar verdades ocultas y revelar secretos guardados en los corazones de aquellos que se atrevían a mirar. Orion, con curiosidad y valentía, se inclinó hacia las aguas centelleantes. El reflejo en la Fuente de las Verdades mostró visiones de su propia historia entrelazada con destellos de futuro. Vio imágenes de encuentros y despedidas, risas y lágrimas, formando un tapiz de experiencias que lo habían moldeado hasta ese momento. Sin embargo, también vislumbró sombras de desafíos que aún no habían llegado a su pleno resplandor. La fuente, con sus aguas centelleantes, le recordó la importancia de la autenticidad y la honestidad consigo mismo. Orion aceptó que, para avanzar, debía abrazar tanto la luz como la sombra dentro de su ser. Las verdades, aunque a veces dolorosas, eran los cimientos sobre los cuales construiría su futuro. De regreso en Luminares del Saber, Stella, la bibliotecaria sabia, le entregó un libro especial, el libro de los senderos entrelazados. Este libro contenía las historias de aquellos cuyos destinos se habían cruzado con el suyo, creando un tapiz cósmico de conexiones. Stella le señaló que, aunque cada uno escribe su propio capítulo, el libro mostraba cómo los senderos se entrelazaban, formando una red de hilos mágicos que conectaban a las almas afines. Con una mezcla de emoción y determinación, Orion hojeó las páginas del libro, descubriendo los senderos que se extendían ante él. Encontró nombres y rostros de personas que habían sido influencias en su vida y otros cuyos caminos aún no se habían cruzado. El capítulo de las verdades lo llevó a comprender que cada elección y encuentro tenía un propósito en la trama más grande de su vida. Con el resplandor de las verdades iluminando su camino, Orion se preparó para seguir explorando los senderos entrelazados que lo llevarían a descubrimientos más profundos, conexiones más significativas y un entendimiento más completo de su propio destino. Gracias por sumergirte en esta historia susurrada con nosotros. Si disfrutaste de este momento de calma y misterio, no olvides suscribirte para no perderte futuras historias en nuestro canal Historias Susurradas. Además, deja tu comentario compartiendo tus pensamientos y sugerencias. Nos vemos en la próxima historia susurrada. Hasta pronto y que tus sueños estén llenos de susurros fascinantes.